Las cántigas de Santa María del rey Alfonso X el Sabio son la colección de canciones medievales más importantes de la Europa del siglo XIII por la riqueza y variedad de su contenido poético y musical y por la belleza de las imágenes de las miniaturas que adornan los 4 códices que las conservan. Compuestas entre 1270 y 1282, muchas de ellas, probablemente por el propio rey Alfonso X el Sabio, cantan loores, narraciones y milagros de la Virgen Santa María, a través de los cuales se vislumbran las costumbres de la época y en muchas de las cántigas, crónicas de la vida cortesana y familiar del propio rey y su familia. Estos 427 poemas están escritos en galaico portugués, en una gran variedad de formas métricas basadas en el estribillo. 1 de cada 10 de estos poemas es una cántiga de loor, a las cuales, al igual que otras muchas, se les acopló música y puede considerárseles como himnos de romance. Eran cantadas por trovadores y juglares, tanto cristianos como musulmanes y judíos de la corte. El grupo de música antigua que dirige Eduardo Paniagua, dedicado a la interpretación de las obras poético-musicales de la corte de Alfonso X el Sabio y sus contemporáneos, utiliza instrumentos copia de los de la época, basándose para ello en las miniaturas de los códices de las cántigas, así como en la iconografía románica y gótica europea.